Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre osteotomía distal de fémur asistida con fijador externo. Hace aproximadamente 5 años, cuando estaba haciendo mi especialidad en fellowship con el doctor Nayib Faisal, me demostró esta técnica de la cual me apasionó y en realidad es una gran alternativa para la corrección de deformidades angulares en miembros inferiores, sobre todo en fémur distal. Declaro que no hay ningún conflicto de interés en dicha presentación. En cuanto a los objetivos, lo principal es las indicaciones de osteotomía femorales, una planificación preoperatoria adecuada, evaluar la técnica quirúrgica paso a paso, reconocer los obstáculos y complicaciones y respetar los principios y reglas básicas, lo cual hemos venido recalcando hace varias charlas atrás, y para nosotros los principios y reglas básicas en cuanto a alineación y orientación de miembros inferiores es sumamente importante. La definición de los conceptos, alineación no es más que la colocación en posición en línea recta de una serie de elementos. Y orientación viene dada por la acción de orientar o colocar una cosa con respecto a un punto fijo. Traspolando estos conceptos a los miembros inferiores, llamamos alineación es cuando el eje mecánico pasa por el centro de la rodilla. El eje mecánico viene dado por una línea que va del centro de la cadera al centro del tobillo, pasando por el centro de la rodilla. Y en cuanto a la orientación, no es más que la relación entre las superficies articulares y su eje anatómico. Esto viene representado por las líneas de orientación de la cadera, de la rodilla y del tobillo, como podemos ver en las siguientes imágenes. Siempre les explico a mis pacientes y a mis alumnos en cuanto los miembros inferiores se comportan similar al tren delantero de un automóvil. Entonces, ¿qué pasa? La rodilla vendría dada por el caucho, el cual podemos ver que en el tren delantero hay ángulo de caída negativo y ángulo de caída positivo. Siempre hay que tener pendiente la perpendicular del suelo, que es la línea azul, y el eje de la rueda, que es la línea roja. Y al final de todo esto, los que se encargan de alinear el tren delantero, ¿qué quieren? El paralelismo entre la línea roja y azul, y aparte que esté el eje de la rueda o la línea roja perpendicular al suelo. Si no, va a haber un desgaste en un solo lado, lo cual puede ocasionar una mala alineación, dado por una mala alineación, y esto nos va a dar una hiperpresión del caucho más de un lado que del otro. Entonces, recapitulando, ¿qué ocasiona? Cuando hay un tren delantero bien alineado, el caucho va a desgastarse simétricamente. Si está mal alineado, va a haber una deformidad del mismo y se desgasta más de un lado que del otro. ¿Y qué va a ocasionar todo esto? Un desgaste excesivo de uno de los dos lados del caucho. Importante recalcar el test de alineación y orientación, los valores normales, que son la base de todo. Saber cuánto ángulo femoral distal lateral mecánico es muy importante en esta charla para poder conocer eso y saber determinar dónde vamos a realizar la osteotomía y saber conocer los demás valores. En cuanto a los estudios, ya en 1984 Macker nos hablaba de su modelo fotoelástico, en el cual podíamos evidenciar cómo se distribuían las cargas a nivel de la rodilla en las mesetas tibiales, si el eje pasaba por el centro de la rodilla, o sea, un paciente totalmente alineado, si estaba sobrecargado el compartimiento medial o lateral, y también lo explicó en el plano sagital. También en otro estudio en el cual podíamos ver la relación del eje mecánico con respecto al compartimiento medial, cuando había varo, cómo había una hipercarga en el compartimiento medial a través de la meseta medial, y esto daba un daño de la misma. Entonces, ¿qué sabemos? Recapitulando, que si un paciente está perfectamente alineado, se distribuyen las cargas de la siguiente manera: el 70% será en el compartimiento medial y el 30% a nivel del compartimiento lateral. Si hay alguna alteración de esto, va a haber una artrosis, bien sea medial o lateral. En este caso nos vamos a hablar del genus valgus. El genus valgus, según Peter Stevens, es cuando el eje de carga está repartido en el segunda o tercera zona descrita por él. También hay otra definición en la cual podemos hablar, que es cuando el eje de carga pasa por el compartimiento lateral y hay una alteración de la desviación del eje mecánico, que ya sabemos que viene dado por unos valores de referencia de menos 3 a más 17 milímetros. Y eso nos da una hiperpresión del compartimento lateral y un daño del mismo. Entonces, ¿qué nos lleva? A un artrosis monocompartimental. Como evidenciamos en esta panorámica, el eje de carga pasa por fuera del compartimento lateral de la rodilla, haciendo una hipercarga del mismo, y en la cual nos va a afectar la articulación, haciendo un artrosis monocompartimental. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos determinar una evaluación
exhaustiva del paciente, lo primero que debemos hacer es una evaluación de dinámica del paciente, donde podemos evidenciar en este paciente una deformidad totalmente severa en ambos miembros inferiores, el cual presenta un genus valgo. En la evaluación estática hay deformidades no tan evidentes, como podemos ver, muy importante estar pendiente de pacientes que tengan muslo grueso, en vista de que pueden presentar alguna alteración y puede ser que también estén alineados. Es sumamente importante determinar, eso lo evaluamos un poco más adelante con la panorámica de miembros inferiores. También hay que hacer una evaluación exhaustiva de la rodilla, pruebas de compresión medial y lateral para ver cómo se comportan ambos compartimientos, valga la redundancia, y para ver cómo está el cartílago y si hay algún tipo de lesión meniscal o alguna sospecha de otro tipo de patología. Importante hacer panorámica de miembros inferiores, nuestro caballito de batalla. Sin ella no podemos hacer una adecuada planificación. En esta gráfica podemos evidenciar cómo se realiza. Hay varios tips en nuestra situación país para poder realizarla si hay algún tipo de problema y no contamos con los chasis. Y entonces, una vez examinado al paciente y hecho la panorámica, nos encontramos con este tipo de pacientes con un genus valgo, en el cual le hacemos una panorámica de miembros inferiores, vemos que hay una alteración del ángulo femoral distal lateral y una desviación del eje mecánico por el compartimiento lateral alterado. Entonces, hacemos unos rayos X, vemos que hay un antecedente de alguna fractura de hundimiento en la meseta lateral, lo cual ocasionó un artrosismo no compartimental lateral. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué harían ustedes? Algunos colegas que se dedican a hacer reemplazos articulares podrían plantear hacer un reemplazo monocompartimental, el cual hay que tomar muy en cuenta y estar pendientes de los problemas de alineación, porque si logramos hacer el reemplazo monocompartimental y no hacemos una adecuada alineación del paciente, vamos a presentar igual otro tipo de problemas. Entonces, ¿qué harían ustedes? Es importante también pensar que algunos colegas harían un reemplazo articular total con una prótesis de rodilla. Nosotros planteamos la osteotomía distal del fémur asistida con fijador externo. Y adelante vamos a hacer la descripción de la técnica paso a paso. Lo primero es una adecuada planificación preoperatoria. Debemos hacerle, como les dije, un buen examen clínico y aparte hacerle un test de alineación y orientación con la panorámica del miembro inferior. Una posición del paciente adecuada y intensificador de imagen. Recomendamos la posición de cúbitos para hacer esta osteotomía. La colocación del intensificador de imagen, pendientes no colocar el intensificador del mismo lugar del cirujano o de la extremidad, porque sería un problema y lleva retraso quirúrgico. Nosotros recomendamos perpendicular a la extremidad, el intensificador de imagen va del lado contralateral, sintetiza mucho el tiempo quirúrgico. Luego vamos al trazado del eje mecánico y líneas de orientación articular para poder determinar nuestro CORA o centro de corrección de la deformidad y saber dónde está el eje de corrección. Y es sumamente importante determinarlo de una buena manera porque ahí es donde va a ir nuestra bisagra para ver si la deformidad es intra o extraarticular, para ver si usamos bisagras convencionales o bisagras en L. Y nosotros, por prioridad, usamos osteotomía, que es la segunda ley, y hacemos osteotomía transversa de traslado. Determinar el nivel de la osteotomía y el tamaño lo hacemos con la placa. Normalmente recomendamos placa de 8 a 10 orificios, es la que utilizamos. Y ahí determinamos dónde hacemos la osteotomía. Normalmente tratamos de corroborar que queden 4 tornillos. Espacio para colocar 4 tornillos distales, 4 tornillos próximos. Posteriormente hacemos el paso de las sondas de Nelaton para la colocación de la sierra de Jiggly. Procedimientos asociados en pacientes con genus valgo severo, en el cual es irreductible. Nosotros planteamos hacer la neurolisis del nervio ciático poplito externo. En algunos pacientes con ruptura meniscal o daños condrales severos, hemos hecho procesos combinados con artroscopia de rodilla. Y posteriormente vamos a la colocación del fijador externo. Importante siempre los ejes que debemos cumplir. Estar pendiente que la bisagra vaya donde está la deformidad. En este caso de esa imagen podemos ver que está en la bisagra va intraarticular debido a que presenta una deformidad intraarticular por un artrosismo no compartimental y
Un tic importante, estas dos barras que pueden visualizar aquí, es para simular los ejes que queremos corregir. Importante que luego las barras quedan alineadas y los aros quedan paralelos para una adecuada reducción. Se realiza la osteotomía según la pericia del cirujano. Nosotros preferimos, y por aprendizaje y técnica, hacemos osteotomía con cierre de Jicky. Importante mantener bien una buena refrigeración del calentamiento excesivo y una necrosis ósea, lo cual nos puede llevar a un retardo de consolidación. Posteriormente se hace la corrección de la deformidad con el fijador externo. Este es sumamente importante porque el fijador externo nos mantiene la deformidad, hacemos la corrección de la misma y este es nuestro ayudante. Es un tic sumamente importante en vista de que no vamos a depender de las manos de nuestro ayudante, de que se mantenga, de que no se mueva y nos va a ayudar a mantener la corrección sin ningún tipo de problema. Siempre promovamos los intensificadores de imagen, que la carga esté pasando donde queremos, y antes de desligar la placa es importante corroborar esto, en vista de que hay en algunas ocasiones que ahí no llegamos al eje adecuado y una vez colocada la placa va a haber un problema porque hay que volver a empezar la cirugía de cero. Resultado final. La experiencia de nuestro equipo, 3 osteotomías, 6 pacientes, 8 femeninos y 2 masculinos, 2 pacientes de manera bilateral en tiempo quirúrgico distinto. Recomendamos que la cirugía se haga por lo menos con 6 o 8 meses de diferencia para una adecuada recuperación de la unidad anteriormente intervenida. La edad promedio de 38 años. El paciente de más edad presentaba 55 años y el paciente más joven 14 años. 4 pacientes se han realizado procedimiento combinado con artroscopia de rodilla y a 3 pacientes hemos hecho asociado una lesión del nervio ciático popliteal. En cuanto a nuestras complicaciones, un paciente presentó retardo de consolidación. Posteriormente le hicimos pruebas de vitamina D, presentaba deficiencia de vitamina D o niveles bajos, por lo cual ese mismo paciente presentó un aflojamiento del material de síntesis, el cual fue reintervenido y está en vías de consolidación. Y un paciente no presentó rigidez articular en vista de que no se pudo canalizar una rehabilitación adecuada. Algunos de nuestros casos, paciente de 31 años de edad. Aquí podemos ver la artrosis severa que presentaba este paciente. Resultados intraoperatorios. Podemos ver cómo queda la cirugía, una placa deslizada, en 6 semanas en vías de consolidación, un paciente con 12 semanas, ya con una formación rayosa. Paciente de 55 años de edad, un genus valvo, las imágenes intraoperatorias, con el fijador externo, resultados del postoperatorio inmediato, postoperatorio de 4 meses, como podemos ver, una excelente alineación de la extremidad, y pacientes con una consolidación total. Y si no respetamos los principios, ¿qué puede pasar? Pues simplemente nos podemos convertir en villanos y pasan este tipo de cosas. Pacientes en el cual hicieron una corrección con un fijador externo y en el cual podemos evidenciar que el paciente quedó con un varo en el miembro inferior derecho, aparte de que el sistema era un poco inestable, no distribuyen los pines de una manera adecuada a través de toda la extremidad, y luego del retiro una no unión, cambiaron el sistema, no se respetan mucho los principios y así acude a nuestra consulta con una deformidad en valgo y una movilidad del foco de apertura. Entonces aquí es donde planteamos qué debemos hacer y particularmente volvemos al principio, recordar los principios de alineación, vascularidad y estabilidad ósea. Y esto nos va a llevar a una salud ósea que nos lleva a una adecuada consolidación. Entonces, por nuestra parte debemos reintervenir. Paciente antes de ser intervenida, la imagen del clasificador de imagen aún con el material anteriormente colocado, el paciente en el postoperatorio inmediato, aplicamos nuestra misma técnica, estabilizamos y paciente en 4 semanas, un paciente que fue intervenida hace 6 semanas y en actual recuperación. Entonces, para concluir,
Decimos que es una buena alternativa para corrección del valgo femoral distal. La adecuada planificación asegura el éxito de la cirugía. Una adecuada rehabilitación postoperatoria previene la rigidez articular. Y, como siempre recalcamos, respetar los principios es nuestra mayor recomendación. Esperemos podernos encontrar otra vez en persona, acá del baúl de los recuerdos, para que podamos seguir compartiendo nuestras experiencias. Muchas gracias.